Bueno, ahí empezó a grabar. Bueno, Carolina nos pedía una breve explicación teórica, ¿sí? Si ustedes se fijan, la última clase es de las secciones 4.2, 4.3 y 4.4. En la sección 4.2 vamos a trabajar con algunas características de los paralelogramos, ¿sí? Que después lo vamos a enunciar como propiedades, ¿sí? Para poder demostrar muchas de estas cosas vamos a necesitar, por ejemplo, el teorema 4.2.1 que dice que si dos lados de un cuadrilátero son congruentes y paralelos, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un cuadrilátero y si bien la definición de paralelogramo dice que es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos, ¿sí? Lo que nos está diciendo el teorema 4.2.1 es que si en un cuadrilátero uno sabe que ese cuadrilátero tiene dos lados nada más, es decir, un par, dos lados congruentes, pero son paralelos, entonces el cuadrilátero, eso ya me asegura que sea un paralelogramo. Bien, bueno, ahí está la demostración re bonita. Si alguien no entiende algo de ahí me lo puede preguntar. ¿Qué hace acá? A ver, veamos. Dice, dado el segmento RS paralelo a BT y el segmento RS congruente a BT. Hay que demostrar que RSTB es un paralelogramo. Bueno, traza la recta auxiliar BS, ¿sí? Que es la de una de las diagonales. Entonces ahí se van a formar dos triángulos. Fíjense, el segmento BS es congruente consigo mismo por identidad. Ahora, estos angulitos que están marcados ahí, que es el RSB, este de ahí, y el ángulo SBT, son congruentes porque fíjense que teníamos dos rectas paralelas, la diagonal está sobre una transversal, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. Y bueno, entonces acá estos dos triángulos, el RSB, ¿sí? Y el RBS, van a tener un lado en común, que es el segmento BS. Van a tener un ángulo congruente, que es el ángulo en B y el ángulo en S. Y otro lado congruente, que es RS y BT. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, ángulo, lado, tenemos que esos dos triángulos son congruentes. Pero si estos dos triángulos son congruentes, ¿qué va a resultar ser? ¿Sí? Que el ángulo RBS, ese que no está marcado ahí, es congruente con el BST. ¿Bien? Porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. ¿Bien? Ahora, si esos dos ángulos son congruentes, entonces las rectas que pasan acá por TS y por BR, ¿sí? Fíjense, intersecadas con la transversal, van a resultar ser paralelas porque son dos rectas que con una transversal tienen ángulos alternos internos congruentes. Entonces, esto, RB, resulta ser paralelo a ST. Bueno, entonces ahí ya tenemos los dos pares de lados opuestos paralelos. Podemos asegurar por la definición que RSTB es un paralelogramo. ¿Sí? Tenemos ambos pares de lados opuestos paralelos. Después tenemos el teorema 4.2.2, ¿sí? Bueno, demostrado este teorema, ya está. Nosotros en cuanto veamos un cuadrilátero con un par de lados paralelos y congruentes, podemos asegurar que es un paralelogramo. El teorema 4.2.2 dice, si los dos pares de lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, podemos asegurar que ese cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que nosotros sabemos que tenemos un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos, congruentes, perdón, como aparece en la figura, pero no sabemos si son paralelos.
Bueno, este teorema, a través de la demostración, nos permite asegurar que sí, que si se cumple que los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Y acá está hecha la demostración, ¿sí? Como no sé, creo que pedía completar la demostración en el libro, bueno, ahí yo. En esta demostración lo que se prueba es que el triángulo ACD es congruente con el triángulo ACB. Si esos dos triángulos son congruentes, fíjense que va a resultar que el ángulo ahí que yo pinté de color verde, el A y el C, son congruentes, ¿no es cierto? Entonces, si esta es una transversal y estas son dos rectas, cuando se forman ángulos alternos e internos iguales, nos asegura que las rectas son paralelas. Entonces tenemos que DC, por ejemplo, es paralelo a B. Y ya utilizando el teorema anterior, que ya demostramos, fíjense, ahora vamos a tener un cuadrilátero con un par de lados paralelos y un par de lados congruentes. Entonces, utilizando este último, es el teorema anterior, nos permite asegurar que ABCD es un paralelogramo. Bueno, en el teorema 423 dice, si las diagonales de un cuadrilátero se bisecan entre sí, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Es muy importante eso, ¿no es cierto? O sea, estamos viendo todas las condiciones que nos van a permitir luego asegurar que el cuadrilátero es un paralelogramo, ¿sí? Y esta es otra. El primer teorema dice, bueno, usted tiene un cuadrilátero con un par de lados congruentes y paralelos, listo, es un paralelogramo. Usted tiene un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos congruentes, listo, es un paralelogramo. Y acá nos está diciendo otro. Usted tiene un cuadrilátero con las diagonales que se bisecan entre sí, es decir, una corta a la otra en su punto medio. Entonces me dice el cuadrilátero es un paralelogramo. Bien. Esta demostración no está en el libro, entonces se las hice yo, puse un cuadrilátero cualquiera donde las dos diagonales se bisecan, ¿sí? Por lo tanto, acá va a resultar que Rx es congruente a XT y que UX es congruente a XS. Que se bisequen entre sí, ¿qué quiere decir? Que una diagonal, por ejemplo, RT corta a US en el punto medio de US. Y al revés también, US interseca o corta a RT en X, que es el punto medio de RT. Bueno, hay que probar que esta cosa, digamos, el RSTV es un paralelogramo. Bueno. Tenemos ahí, yo marqué con color rojo los segmentos congruentes y con verde también. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, ahí se forman los ángulos opuestos por el vértice que están pintados de color azul, son congruentes, y los que están pintados violeta también. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, acá el triángulo UTX va a ser congruente con el SRX, ¿sí? Por lado, ángulo, lado. Y lo mismo con el triángulo UXR y TXS. ¿Sí? Por el criterio lado, ángulo, lado son congruentes. Bien. Ahora, si son congruentes, ¿qué va a resultar? UR va a ser congruente ¿con quién? UR con TS y UT con RS. ¿Sí? Porque son lados de los triángulos congruentes, son partes correspondientes. Entonces, vamos a aplicar el teorema anterior, que nos decía que si teníamos un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos congruentes, ya está, es un paralelogramo. Y eso es, ¿sí?
Eso es lo que justificamos, ¿no? URST es un paralelogramo, porque ya encontramos que tiene un par de lados opuestos, dos pares de lados opuestos. Bueno. Después, si ustedes se van fijando, vamos haciendo, va hablando primero de cada uno de los cuadriláteros, ¿sí? Y al último nosotros vamos a clasificar todos estos cuadriláteros, ¿sí? Después como que lo vamos a ordenar en un mapita conceptual. Tenemos un tipo de cuadrilátero que se llama, bueno, cometa o también romboide, ¿sí? En realidad matemática es romboide, pero le decimos cometa porque tiene la forma de un barrilete. ¿Sí? ¿Qué tiene que cumplir un cuadrilátero para hacer una cometa o un romboide? Tiene que cumplir que tiene que tener dos lados consecutivos congruentes. ¿Sí? Entonces, AD, por ejemplo, congruente con DC y CB congruente con BA. ¿Bien? Y acá va a demostrar algunas propiedades de este cuadrilátero. Por ejemplo, en una cometa un par de ángulos opuestos son congruentes. Fíjense que en una cometa nosotros vamos a tener dos pares de ángulos opuestos. El ángulo D es opuesto al ángulo B y el ángulo A es opuesto al ángulo C. Pero de esos dos pares de ángulos, solamente un par, dice este teorema, van a ser congruentes. Por ejemplo, acá en la figura, el ángulo B es congruente con el ángulo D, pero el ángulo A no es congruente con el ángulo C. ¿Bien? Y aquí hace la demostración. Entonces, en un cometa ustedes siempre se tienen que acordar, sobre todo a la hora de resolver problemas, que todos los cometas o romboides tienen un par de ángulos opuestos que son congruentes. Después tenemos otro teorema, el 425, que dice el segmento que une los puntos medios de los lados de un triángulo, bien, es paralelo al tercer lado y tiene una longitud igual a la mitad del tercer lado. Bueno, ese se conoce, también tiene un nombre ese segmento, ¿sí? Se llama base media. Fíjense, si tuviéramos un triángulo ABC, M, supongamos que es el punto medio del lado AB. Y N es el punto medio del lado AC. Entonces, cuando se traza este segmento MN, resulta que MN es paralelo a BC y además su longitud es la mitad de BC. Bueno, para demostrar esto, fíjense cuál sería la idea de la demostración, ¿no? Se trazan dos rectas auxiliares. Se traza una recta paralela a la recta AB que pasa por el punto C, ¿sí? Y después se traza la recta que pasa por M y N. Ahí se forma un paralelogramo, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a poder demostrar que MN, o sea, al demostrar que la figura, si yo pruebo que la figura MBCD es un paralelogramo, voy a demostrar lo que me piden acá, que MN es paralelo a BC. Acá hay que demostrar dos cosas, ¿cierto? Hay que demostrar que MN es paralelo a BC y también hay que probar que la longitud de MN es la mitad de BC. Pero acá se deja como ejercicio probar de que MN es la mitad de la longitud de BC. Yo les voy a dar una idea porque eso se lo seleccioné como ejercicio, también están en las actividades que tienen que hacer. Y les voy a dar una idea de cómo se prueba eso, ¿sí? Bueno. ¿Dónde estábamos acá? Tenemos que probar que MBCD es un paralelogramo. Bien.
¿Cómo probamos que es un paralelogramo? Bueno, acá tenemos toda la demostración, ya está hecha, la del libro. Dice, bueno, se prolonga, dice AM es congruente a MC y AN es congruente a NC, porque N era el punto medio de AC. Y AM también va a ser congruente con MB, porque M es el punto medio de AB. Dice, el ángulo 1 es congruente al ángulo 2 y el ángulo 4, 1 es congruente al ángulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser el ángulo 1 congruente al ángulo 2? ¿Qué les parece? Porque son claro, entre paralelas. Exactamente. Si nosotros trazamos acá la recta que pasa por A y por B, ¿sí? Entonces tenemos dos rectas paralelas, una transversal. Entonces el ángulo 1 y el ángulo 2 son alternos internos, por lo tanto son congruentes. Y pasa lo mismo con 3 y 4, solamente que la transversal ahora va a ser MN. ¿Bien? Perfecto. Entonces acá nosotros tenemos estos triángulos, el ANM y el CND, ¿sí? Donde tenemos lado, lado, ¿sí? Y dos ángulos. Serían dos ángulos y el lado no comprendido. Ángulo, ángulo, lado. Entonces esos dos triángulos son congruentes. Fíjense, el MNA con el DNC. Bueno, si esos dos triángulos son congruentes, ¿qué resulta ser? Que AM es congruente con DC. AM es congruente con DC. Bien, porque son partes correspondientes. Pero AM, fíjense, era congruente con MB. Por lo tanto, si AM tiene la misma medida que DC, va a tener MB también. ¿Sí? MB también va a venir lo mismo que DC. Entonces hasta acá, fíjense, tendríamos un cuadrilátero con un par de lados opuestos congruentes. ¿Bien? Pero acá dice, bueno, MB resulta ser congruente con DC. Y de acá ya está, dice, el cuadrilátero es un paralelogramo porque tenemos dos lados congruentes y paralelos. ¿Cierto? Acá MB tenemos que es congruente con DC y a su vez, por construcción, nosotros hemos trazado la paralela, ¿no? Entonces, este cuadrilátero es un paralelogramo. Y si el cuadrilátero es un paralelogramo, el MBCD, MN tiene que ser paralelo a BC. ¿Estamos? Entonces, ahí demostramos que el segmento base media, así le decimos en español, ¿sí? Al segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo, le decimos base media, MN, es paralelo, ¿bien? Ahora, ustedes como ejercicio tienen que probar que además MN mide la mitad de la longitud de BC. Yo les voy a dar una idea para que ustedes puedan resolver este ejercicio, ¿sí? Tenemos acá, ya probamos que esto era un paralelogramo, ¿no? El MBCD. Bien. Si esto es un paralelogramo, nosotros tenemos que los lados opuestos son congruentes, es decir, BC tiene la misma medida que MD. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Y como ya probamos ahí que hay dos triángulos congruentes, MNA es congruente con el triángulo CND, entonces, ¿qué pasa? MN tiene la misma medida que ND. ¿Por qué? Porque son partes correspondientes de triángulos congruentes.
Entonces, si MN tiene la misma medida que ND, significa que N es el punto medio de MD. Por lo tanto, MN mide la mitad que BC. Esa es la idea con la ustedes lo van a tener que escribir a la demostración. Bueno, todo eso tenía yo para contarles de la teoría de la sección 4.2. Díganme si tienen alguna